Otro de los hechos que pasó en los últimos días y nos llamó la atención ha sido las palabras del presidente de la Nación, Javier Milei, sobre la figura de Raúl Alfonsín. A ver, y hablando sobre el proceso, especialmente el 2001, diciendo que Alfonsín propició un golpe de Estado. Más allá de lo dicho del presidente, yo quiero dejar en claro algo, que a 11 meses el presidente de la Nación ha devaluado notablemente su palabra. En lo individual, creo que el presidente ha devaluado notablemente su palabra y me parece que no es positivo para quien ocupa ese cargo. No estoy haciendo una valoración exacta sobre lo que pasó en el 2001, porque para eso vamos a ir con la próxima entrevista. Digo, ese momento, o mejor dicho, esa política de buscar todo el tiempo el conflicto, todo el tiempo un enemigo nuevo, yo no sé si nos conviene como país o como sociedad. Quizás sea la nueva sociedad y quizás sí. Yo no sé, o estoy queriendo vivir en otra Argentina. Sin tanta pelea, sin tanta crispación diaria. Todos los días tenemos un escándalo. Si no es por una cosa, es por otra, y aparecen cosas nuevas, como vivimos trayendo cosas del pasado, y no importa si son reales o no, pero vivimos en ese contexto. Lo voy a saludar a Juan Pablo Bailac, abogado, es dirigente de Radical, además también fue vocero de Fernando Larrúa, un gran diputado nacional. Juan Pablo Bailac, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? Muy buenos días, ¿cómo estás, Daniel? Bien, un gusto escucharlo. ¿Qué opinión, cuando escuchó las palabras del presidente de la Nación, qué sintió? Bueno, que padece de una enfermedad que es la ignorancia, porque intenta sintetizar un complejo problema, episodio histórico de la Argentina, con que los responsables del golpe fueron Eduardo Duhalde y Alfonsín. Y los hechos que culminaron en los días 19, 20 y 21 de diciembre del 2001 fueron armados desde marzo del 2001 y culminaron con el impeachment de hecho al presidente de la Rúa. O si no, para hacerlo mucho más leve, empujarlo al presidente de la Rúa a una renuncia. Eduardo Duhalde había creado un MEPA, se llamaba un Movimiento Productivo Argentino, con caracterizados empresarios, gremialistas, políticos, etcétera, allá por marzo-abril del 2001, y sacó un documento en ese momento que era más bien una plataforma antagónica para un nuevo gobierno, y fue desarrollando reuniones, conversaciones, etcétera, donde incluso alguna vez fue hasta el propio Alfonsín. Pero los hechos no fueron producto de una voluntad, fueron producto de una acción. El 2001 no fue la voluntad de Duhalde de querer volver a ser presidente, la renuncia de la Rúa. Fue la acción deliberada de un conjunto de factores y de personas que desequilibraron y pusieron en difícil circunstancia a un gobierno que de por sí ya estaba debilitado por la renuncia de Chacho Álvarez y por digamos el embate del Fondo Monetario Internacional, que no quería mandarle los fondos que necesitábamos para salir de la convertibilidad de manera ordenada. Y bueno, ocurrieron las cosas que ocurrieron. Si tiene responsabilidad Alfonsín en ese episodio, es de omisión, no de acción. El que tuvo toda la acción por delante, el que trajo a los gremialistas, el que trajo a los empresarios, el que trajo, digamos, a los que saquearon, el que trajo a la gente a la plaza, se llama Eduardo Duhalde. En este contexto, ¿cómo se vive? Digo, en esta revisión que hizo del hecho del pasado del 2001, ¿cómo vive esto? Digo, ¿cómo lo toma uno así? Que el presidente de la Nación de la nada salga y diga esto que dijo. No se termina de entender si fue atacando al Grupo Clarín, atacando la figura de Alfonsín, atacando al radicalismo. ¿Cómo se toma?
Bueno, vos lo planteaste en la primera pregunta, de alguna manera en tu análisis, en qué circunstancias estamos los argentinos. Muy pocos están advirtiendo que estamos en presencia de un populismo de derecha. Uh-huh. Es similar al populismo de izquierda con otras argumentaciones, con otras acciones, pero la línea general que maneja el gobierno es la cuestión amigo-enemigo. El radicalismo se ha convertido en el enemigo del presidente, pero no por acción del radicalismo, sino por acción del presidente. Recordarás que en la propia campaña decía que tenía un puchimal donde tenía la cara de Alfonsín y se levantaba a la mañana y lo cagaba trompada. Sí. Y tiene razón en concebirlo al radicalismo como enemigo, porque el radicalismo es uno de los pocos partidos políticos en la Argentina que tiene clara vocación republicana, porque es republicano hasta en su conformación como partido. Sí. Y porque nosotros bregamos y construimos esta democracia en el 83, que fue gracias a la propia sociedad que se comprometió, eligió a Alfonsín, no eligió a Luder. Y eligió a Alfonsín, ¿por qué? Porque Alfonsín representaba la verdadera opción republicana en la Argentina. Tal es así que Alfonsín, a partir de 1983, trabaja para crear el sujeto democrático en la Argentina. Trata de convencer a los militares que dejen de ser un sujeto de golpe de Estado para ser democráticos, que hagan su tarea y su trabajo y su análisis y su estudio, pero con sentido democrático. Convierte a la Iglesia, que tuvo embates millones a Alfonsín con el tema del divorcio, para de alguna manera que entendiera lo que significa la democracia y convertirse en un sujeto democrático, y sobre todo el peronismo, con sus gremios, con los sindicatos. Obviamente el peronismo no lo logró, porque el peronismo nunca entendió que Alfonsín era la transición democrática y que de alguna manera ese gobierno lo que tenía que hacer es poner las bases fundamentales de la democracia. El peronismo consiguió así su sentido de enemigo del gobierno, le hizo 13 paros generales, 1.500 paros parciales, no lo acompañó en la CONADEP, no lo acompañó con el juicio a las juntas. Algunos de los integrantes en Semana Santa de las Fuerzas Armadas eran claramente peronistas, como Rico, que después terminó siendo intendente y ministro de gobiernos peronistas. En consecuencia, digamos, no es posible que nada más y nada menos que de los 3 gobiernos no peronistas, 2 no hayan podido terminar su mandato. Porque del otro lado estaba el peronismo, populismo de izquierda en algunos casos y populismo de derecha en otros. Hay en los dichos del presidente de la Nación hay una cuestión ideológica, hay una cuestión de estrategia política, hay una cuestión de concepción de la política. ¿Cómo lo enrolo? Yo puede ser, por ejemplo, una suerte de aceleración mía, y digo cosas que por ahí no son compatibles con la mirada de otra gente. Para mí... Hola. Sí, ahí lo recuperé, pero lo perdió cuando me decía para mí. Para mí, el presidente Milei le cuesta mucho ser democrático. Para mí es un autócrata. Sí. Y como tal, es una cuestión ideológica. Claro. Sí. Porque digamos, es raro, ¿no? Su gobierno está, digamos, lleno de kirchnerismo, de peronismo, de menemismo. No veo más que a Petri, radical, en algún cargo importante, y que asume porque Petri siguió la línea de Patricia, que creyó que era la oportunidad de ser gobierno otra vez, y a pesar de la derrota se sumó y se zambulló
a los brazos de Milei, y eso se notó en la propia campaña. Yo creo en verdad que no tiene una clara concepción democrática, o por lo menos, como dice Lilita Carrió, no ha leído la Constitución. Pero todo ese contexto de radicales, como por ejemplo el caso de Petri, no quiero hablar de Campero, no quiero hablar de otros más que se puede visualizar, no van a terminar, digo, la historia política nos lleva a que quienes hacen este tipo de acciones después terminan perdidos en el espacio del cual se van a entregar prácticamente. Quedan eclipsados dentro de esa figura, perdiendo un espacio total y absoluto que es de su origen, como es el Partido Radical, por ejemplo. Sí, bueno, nosotros estamos viviendo una crisis porque obviamente es un hombre que debe tener una usina de pensamiento y de acciones destinados a provocar estos fenómenos. Hoy todos los partidos políticos en democracia, en este tiempo de Milei, estamos en crisis. Lo está el peronismo, lo está el radicalismo y lo están los otros, digamos, partidos más pequeños acerca de la representación. Obviamente cuando vos te enfrentás a un relato nuevo, como es este de que llevamos 100 años de fracaso y que el único momento de éxito fue cuando éramos potencia en el mundo, y nadie le dijo a esta gente que a esta gente de Milei a que eso no es cierto, y que fracasos y éxitos hubo en todos los tiempos, y quizás los fracasos más profundos fueron cuando sectores de derecha gobernaron este país, y cometieron golpes de Estado, como del 30 contra Irigoyen. ¿Y qué régimen vino? No. El régimen conservador. Sí. Y este señor reivindica el régimen conservador. Sí. En consecuencia, no hay que declinar ni estar tentados por esa adrenalina que suele emitir el ofidio frente al pájaro. Sí. Debemos tener la voluntad política de aceptar el tiempo, porque obviamente la Argentina requiere cambios y hay que estar de acuerdo con muchos cambios que incluso Milei impulsa, y mejorar incluso sus propias propuestas, pero eso no significa adherir, que es una cosa diferente. A ver, yo puedo ayudar al cambio, pero no adherir. Claro. A ver, hay una cosa, hay un parámetro que usted estaba dando y que no me termina de cerrar desde este concepto. El último gobierno de derecha, podríamos decirlo, extrema derecha, Carlos Menem. Milei hace referencia como el mejor presidente que tuvo la Argentina, Carlos Menem, en los 90. Lo singular que usted me habla de una crisis del radicalismo, y el radicalismo en la década del 90 tenía 3 gobernaciones. 2 gobernaciones y ganaba la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por decirlo, porque ganaba nada más que en Córdoba, en Río Negro y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy miro el mapa nacional, el radicalismo tiene 5 gobernaciones y el justicialismo 5 gobernaciones. O sea, me habla de una crisis por un lado, pero si yo tengo que decir, abstraerme de toda la política y decir en los números fríos, el radicalismo tiene 5 gobernaciones y 2 de ellas en la zona núcleo o la zona del centro, que está más densamente poblada, como son Santa Fe y Mendoza. Entonces, ¿cómo se da ese dato con la cuestión de crisis? Bueno, primero digo, cuando me refiero a crisis está vinculado a estas divisiones de bloque, a esta circunstancia de los 4 diputados que se han ido, o no se van, pero que de alguna manera se sacan fotos con el gobierno, el episodio de Petri, que es un hombre del radicalismo, que incluso fue a una paso con el gobernador Cornejo y decidió sumarse.
Además, el radicalismo de alguna manera es una confederación de partidos provinciales, porque en cada provincia tiene una estrategia diferente electoral, lógica, porque en unos es oficialismo y en otros es oposición. En consecuencia, esa falta de liderazgo nacional que el radicalismo supo tener con Alfonsín no está dado en este tiempo. A esa crisis me refiero, ¿cierto? Lustó hoy no es la expresión de la unidad radical, es la expresión de quien con otros radicales divide los bloques, ¿comprendés? Y eso, desde mi visión, es crisis. Claro. Porque, y además, frente a un señor como este que está llevando adelante el ajuste más grande de la historia de la humanidad, como dice él, obliga a los gobernadores a tener más sensibilidad sobre el gobierno nacional, porque dependen en muchos aspectos de decisiones del gobierno nacional. Y en consecuencia modifica a veces el propio pensamiento de un diputado que, en orden a cumplir con el deber de acompañar al gobernador, tiene que ir a la Cámara de Diputados, senadores, y tomar una decisión. Entonces, a esa crisis me refiero. No es una crisis de que se va a romper el partido, va a desaparecer, no sé si claro. Sino es una adecuación que tiene que tener el radicalismo a este nuevo tiempo, y saber que está combatiendo un populismo como lo hicimos con Kirchner. O sea, este es un populismo de derecha que se parece poco a los populismos de derecha vigentes en Europa, que son más nativistas, más nacionalistas. Fíjate vos que en el gobierno pareciera que ese populismo de derecha más nacionalista lo lleva Villarroel adelante. Tal cual. Y no Milei. Sí, tal cual. Villarroel tiene esa mayor representatividad, por lo menos se la ve en ese rol, y que hoy está apartada exclusivamente también del presidente Javier Milei. Juan Pablo Bailac, gracias por estos minutos, ha sido muy claro y un gusto poder escucharlo. Gracias. Y lo agradecido soy yo, les mando un fuerte abrazo y viva Corrientes. Gracias. Juan Pablo Bailac, ex diputado nacional, vocero del expresidente Fernando de la Rúa.